Muchas mujeres que deciden quedarse calladas ante abusos, violaciones, ante un montón de cosas que están viviendo, persecuciones y demás, por este temor a esa exposición, por las respuestas de la sociedad. Entonces tenés dos opciones. O te quedas callado y aguantás ser víctima toda tu vida hasta que te maten, o hablas y te aguantás ser víctima de todo lo que la gente empieza a comentar, que por qué lo hace recién ahora, que seguramente quiere plata, que eso, si esto, si fulano, y empiezan a sacarte todo tu historial de vida. Cuando nosotros llegamos al Miss Universo, los medios de comunicación ya tienen a su favorita. Es tan cruel que llegas y entre las 80 y tantas que éramos, los medios hacen esto. México, Colombia, tuve la suerte, digamos, de Bolivia. Eso es todo, gracias. Todas que se maquillaron, que se prepararon, que se Chicas, las chaperonas, pueden ir a la piscina, disfrutar. O sea, vayan de vacaciones porque no les llama la atención a los medios. Y ahí entra la milla extra. No solo voy a hacer lo que me toca hacer, sino voy a hacer aún más. Eso que no quiero hacer, lo voy a hacer. Hay gente que rechaza algunos trabajos porque no quiere empezar en lo alto. Tengo que pagar derecho de piso, lo voy a hacer sin ningún problema, porque sé que ese trabajo en el que estoy no define lo que yo soy. Hay algo que tiene que hacernos pensar a todos en esta sociedad, en Bolivia. Estamos en una temporada muy complicada en Bolivia, la crisis que es evidente, en la situación complicada que está viviendo la gente, pero además todo lo que se va apretando rumbo a unas elecciones y tenemos que estar atentos a qué es lo que pasa con nuestro Poder Judicial. Yo me vi en la necesidad de poder exponerlo, algo que durante mucho tiempo no quise hacer. Y no lo quise hacer porque uno como mujer se aguanta todo hasta que el peligro empieza a acechar a tus hijos. Bienvenidos a Refresco Podcast, donde nosotros conocemos a la persona detrás del personaje. Yo soy Luan Ortiz y me complace nuevamente tenerlos acá en este set maravilloso, acompañado de una persona increíble. Antes de comenzar, denle like, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y ahora también en Spotify. El día de hoy me acompaña una de las bellezas máximas de Bolivia, una de las mujeres que ha estado mucho tiempo en nuestras pantallas, que nos ha llenado de alegría en todo momento. Una mujer que nos inspira con su talento, fe y compromiso. Es una reconocida modelo, presentadora de televisión y empresaria boliviana. Desde Miss Bolivia y semifinalista en Miss Universo, hasta destacada figura en televisión y emprendedora. Hoy conocemos la vida de Desiree Durán. Sobre la mesa encontramos lo mejor de nuestra gastronomía. Lo que le hace un verdadero gusto es poder compartirla. Por eso, queremos invitarte al evento que reunirá lo mejor de nuestros sabores. Presentamos El Gusto de Huari, el gastrofestival más grande de Bolivia. Un mega evento dedicado a compartir y disfrutar la cocina que conquistará el mundo, la nuestra. Descubre lo mejor de nuestra gastronomía en El Gusto de Huari, el gastrofestival más grande del país. Te esperamos este 28 y 29 de junio en Urubao Village, Santa Cruz. Huari, el gusto que compartimos. Bienvenida, María Desiree Durán Morales. Gracias, Luján. ¿Cuál es tu nombre completo? Luan Ortiz. Y ahí, Nada a más. seca, a Qué seca. triste, qué triste. ¿Cómo están, amigos? Soy Desiree Durán. He estado trabajando en los medios desde que tengo uso de razón. He participado en concursos de belleza representando al país, que creo que ha sido una de las grandes alegrías que he podido recibir. He tenido la oportunidad a través de eso de poder estar en diferentes medios de comunicación, de poder disfrutar de la vida pública y muchas otras plataformas que se han abierto. Y ahora disfrutando una etapa nueva, con mayor libertad, como mamá de 4 niños, que ya no son tan niños. Y aquí estamos listos para poder conversar. Es maravilloso poder tenerte, Desiree. No sabes hace cuánto vengo, desde la primera temporada, estamos en la cuarta, desde la primera temporada que vengo batallando por conseguir que estés aquí presente. Es un honor para Gracias. nosotros tenerte. Y como te mencionaba fuera de cámaras, la entrevista va en orden cronológico en lo que ha sido tu vida. Entonces, contanos cuáles han sido las primeras memorias que puedes tener o que te recordás de tu infancia. De mi infancia, vos sabés que este es un tema que para mí tiene muchísima relevancia. Yo antes era como que dejaba a un lado el tema de mi infancia porque tengo recuerdos muy vagos. O sea, yo sentía de que tengo muchas lagunas mentales, decía, pero hace un tiempo atrás, ya van a ser 2 años, tuve que dar una conferencia. Venía al país Yokoi Kenji y Bernardo Estamateas, que son unos maestros que yo admiro muchísimo. Y cuando me dicen, tenés que dar esta conferencia y ellos son los conferencistas varones, temblaba y yo ya venía hablando porque me gusta mucho el trabajo con mujeres y ya yo venía haciendo diferentes charlas en estos espacios, pero sabes que en ese momento no sabía por dónde empezar. Ok, Y uno de los consejos que recibí era, ¿no? Desde el principio, pues, ¿no? Desde, claro. desde esa
pero quien me lo mencionó me decía, desde tus inicios, cuando empezaste con el Miss, y yo me di cuenta y dice, ok, ese es el inicio que la gente conoce, La pero vida en pública. realidad, claro, en realidad eso es fruto de cosas que yo vine sembrando desde muy niña. Yo desde que tengo uso de razón, los mayores recuerdos que tengo de mi infancia, te digo, 5, 6 años, yo empezaba a soñar con la vida pública. Yo Ok. hacía que en mi casa me entrevisten mis hermanos. eh, Bienvenidos a esta era pasada, los que conocieron las caseteras chiquititas estas donde Sí, sí, grababa sí, sí, con sí. así sus mini cassettes. Teníamos una en casa y yo hacía que me graben entrevistas como si yo fuera la Miss Universo para ver cómo iba a responder. Y yo me encerraba en el baño de mi papá, recuerdo muy bien, a escucharme cómo yo respondía para Ya. saber si es que lo estaba haciendo bien. Mis hermanos obviamente se mataban de la risa, se hacían la burla de mí, le daban la bienvenida. Yo les decía, preséntenme como la Miss Bolivia. Y ellos, sí, aquí estamos con Miss Las Cruces, que viene desde su recorrido por Porongo. Y se hacían la burla. A mí, ¿qué me importaba que se rían? Mi objetivo era lograr entrevistas. Ujú. Me encerraba a practicar, escuchando mis audios, me acuerdo, cómo hacer las caras, qué poses, qué perfil me quedaba, los juegos que yo hacía con mis amigas cuando era niña, le organizaba los concursos de belleza yo. Ya. Yo los organizaba, yo era jurado y yo participaba. O sea que te imaginarás quién ganaba. Claro. No había chance para mis amigas, pero esa era mi vida. Todo el tiempo me proyectaba a cómo iba a viajar, cómo me iba a comportar cuando esté en una alfombra roja y además que era inconcebible para la estructura que yo tenía en mi casa, ¿Por qué? porque mi padre venía de una cultura muy machista, era muy duro en relación a eso, la mujercita solo era para estar en su casa Ok. y yo creo que porque tocaba, me dejaba ir al colegio, porque para él nada más, la mujercita tenía que estar en su casa, entonces le sale esta hija que quería ir por el mundo y entonces a veces era causa de molestia esa situación. Entonces yo en mi cabeza entendía, ok, mi padre no me va a dejar y creo que en la inocencia de niña y lo que Dios ya fue forjando en mí, lo que yo no podía hacer físicamente lo iba haciendo en mi cabeza. Ya. Leía muchísimo cuando era niña, como no me dejaba salir, ¿no? Tomaba todos los libros que tenía en su casa, en la casa, cuando todavía vivíamos con mi papá, y empezaba a leer, 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 leer. ¿Sabes qué? Me agarraba hasta el diccionario de sinónimos y antónimos, porque en mi cabeza de niña yo decía, tengo que saber hablar y tengo que tener muchas palabras Claro. y no quiero tener temor de enfrentarme a cosas que no voy a entender. Entonces me iba memorizando, iba leyendo, me encantaban las novelas, entonces novelas que encontraba en los libros, me encerraba en el baño, me acuerdo, a leerlas y a vivir, porque yo me ponía en el personaje de la protagonista. Entonces toda mi infancia fue una siembra, Claro. fue una siembra de todo lo que yo quería construir, de todo lo que me visualizaba, cómo me subía al avión. No tenía condiciones. Cuando lo soñaba, ya fui creciendo y cuando tenía como 14 años, mis padres se separan y fue la peor época porque financieramente con mi mamá tuvimos que ver realmente la crisis. Momentos en que teníamos que decidir si el boliviano que nos quedaba era para comprar pan o lo utilizamos para el pasaje y pero yo seguía soñando que iba a viajar, que iba a recorrer el mundo, que iba a estar en los escenarios, eh, bajo otras condiciones, igual me encerraba en el baño, tenía un pequeño espejito que me acuerdo donde me miraba, ya viviendo solo con mi mamá, y empezaba a visualizarme, la seguridad que iba a tener al momento de bajarme del avión, cómo iba a saludar, y era imposible. O sea, te estoy diciendo que peleábamos ese boliviano, ese peso, pero yo soñaba de que me iba a ir por el mundo y cuando realmente empezó a suceder, eh, a mí me sorprendía lo cómoda que me sentía hasta ahora, en este tiempo que entiendo de que lo que yo hice de niña fue sembrar. Claro, Todo lo que totalmente. viví ya fue un fruto de lo que yo sembré. Yo me preparé ahí encerrada en cuatro paredes. No sabías cómo, pero sabías que ibas a llegar. Sí, y siempre lo hice. Vos sabes que Mm. cuando quería obtener cosas, yo veía obviamente mis amigas que viajaban, que se compraban, que todo. Y ya cuando fui creciendo, siempre amé la moda y agarraba las revistas y empezaba a enumerar. O sea, pero te estoy diciendo, era una tarea de todos los días.
¿Lo, hasta que con- pasaba. ¿Lo consideras esto como un poder de manifestación, quizás? Yo creo, yo sé que la sociedad lo conoce así como el Ajá, manifestar y que ahora vos manifestás todo. Y a mí eso me parece una burla de lo que realmente Dios hace. ok, Yo entiendo de que a vos, a mí y a todas las personas que estamos aquí, Dios se ha encargado de darnos un propósito. Con ese propósito nos dio dones, talentos que van acorde a ese propósito. ya. Si vos te quedás sentado en tu hamaca, no va a pasar absolutamente nada por más talentoso que seas, por más lleno de dones que estés y propósitos y promesas y que seas un personaje prometedor. Si vos no haces nada, no va a pasar nada. Ujú, Pero el hecho de empezar a mentalizarlo es un trabajo de lo que Dios nos habla, de que nosotros primero tenemos que creer para poder actuar, sin ni siquiera ver. Esa es ok, la fe. ok. Todo lo que nosotros vamos pensando se convierte en nuestras acciones. Es imposible, o sea, no puedes andar ambiguo en tu propio ser de que pienso una cosa y actúo. No, vos das fruto de lo que vos estás sembrando en tu cabeza, Ujú, porque esas son tus emociones que se van generando y conforme a tus emociones vos empezás a actuar. Entonces, yo creo de que sin saberlo, el Señor estuvo, Dios estuvo trabajando en mi vida, sembró esa porción de fe y que yo le fui dando cuerda con eso que me apasionaba. Entonces lo que hice fue ir construyendo, mentalizándome, aunque no veía nada, y caminar por fe. Y ya después empezó a dar, empezó a dar. ¿Por qué? Porque yo me la creía. Entonces, cuando yo empecé a viajar, yo me acuerdo, me fui al primer concurso en Malasia. O sea, Estás adelantándose. ay, perdón, Vamos, perdón, perdón, chance. perdón. Pero ahí me di cuenta de que esto ya yo lo viví. O sea, no salí nunca de mi Claro. casa, pero Ya lo sentías como que ya ya, lo habías pasado. ya lo había visualizado todo. Mencionaste en una parte al principio de que sucede un quiebre en tu núcleo familiar cuando tus papás se divorcian, se Sí. separan. ¿Por qué es que se da esto y cómo lo afrontaron vos y tus hermanos este tema? Oye, nosotros ahora nos Ujú, reímos mucho, disfrutamos mucho de la vida que tuvimos en familia. Fue difícil, fue muy dura, pero decimos con mis hermanos, yo tengo dos hermanos mayores. ya. Y siempre comentamos y yo le digo, o sea, cada uno tuvo padres diferentes realmente. ¿Por qué? Porque el amado de mi papá, todos lo saben, era mi hermano mayor. Por ser el primero, seguramente, y por ser hijo hombre, Era, varón. no sé, era su adoración, ya. Ya, Y era el niño ejemplar. ya. Vos hasta ahora lo ves. Una vez escuché este dicho, si haya sido mujer, era una dama sucrense, dijo Carlos Ya. Valverde. Ese era mi hermano. Entonces él siempre con todo lo correcto, siempre presidente de su clase, o sea, era el orgullo de mi papá y era la locura de mi padre. Mi hermano del medio, una plaga completa. El otro extremo y era el dolor de cabeza de mis papás, pero aún así tuvo esa relación con mi padre y yo, que era la menor, era la única mujer, en algún momento hubo un quiebre en esa relación con mi papá, donde se suponía que la última, la Ujú, mujercita, la más querida y adulada, sí lo viví en mi infancia, pero luego hubo un quiebre cuando estaba entrando justamente a la adolescencia. Entonces, esa se fue desgastando la relación aún más. Era inexistente en realidad. Cuando ya mis padres se divorcian, había muchos momentos violentos, había muchas cosas que solo hacían daño le hacían daño a mi mamá, y como yo era la mujercita que estaba siempre en la casa, era la que veía todo, y yo sufría ya también por eso. ujú. Entonces yo creo que mi papito en ese momento, en su ignorancia, toda su descarga que debió hacer con mi mamá y que no pudo porque al final mi mamá se fue, él nunca lo imaginó en esa estructura Claro. machista, jamás se soñó que mi madre se vaya de la casa. Él esperaba que ella siga aguantando todo lo que aguantaba durante Claro. años y creo que esa frustración que le quedó a él en ese machismo, La plasmó en vos. sí, todo lo direccionó a mí. Ok. Entonces, todo era, o sea, me veía a mí y veía a mi mamá. Entonces, fue muy duro ese tiempo. Eh, yo creo que sí fue en su momento lo mejor que mi mamá pudo hacer para dejar de ser cómplice de toda esa violencia que ella vivía, porque al Ujú, final cuando permitimos y permitimos, te vuelves cómplice de eso. sí. Entonces, para que pasen las cosas es de dos, el que las hace y el que las permite. Pero sí fue durísimo, porque mi mamá siempre ha sido, eh, era así ese pilar, porque tenía a mi padre por una parte de que
Durante mi época de infancia sí era muy apapachador, le encantaba jugar con los chicos, con los sobrinos, con todos, todos hacíamos filas para jugar con él, hasta que hay ese quiebre. Y entonces cuando hay ese quiebre y ya yo venía escuchando su posición acerca de lo que yo quería hacer. O sea, porque yo ¿Qué quería decía? actuar, yo quería modelar, y eso no, eso era pecado, eso estaba mal, eso era, ¿no? Cualquiera, ¿no? Una señorita de su casa no hace eso, entonces. Y por otro lado, yo tenía a mi mamá que estábamos mirando una novela o algo y ella decía: vos lo harías mejor". Entonces, inconsciente no me decía: "No, tu padre está equivocado". Claro, No, no, no. Me iba sembrando muy sabiamente me sembraba esa semillita de que yo lo podía hacer. sí. No te Entonces, cortaba las alas, más bien las no. alimentaba. Y lo hacía de una forma muy, muy sutil. Claro, Nunca me puso de enemiga de mi papá. claro. Nunca recibí ese discurso que lastimosamente a veces se vive en el tema de los divorcios, donde se ponen a los hijos como los lleva y trae de toda Ujú. la situación. Nunca me puso en esa posición, entonces eh, era como que sí recibía esto de mi padre en su afán de protegerme, me imagino, por la estructura que él tenía, pero estaba la siembra de mi mamá. Entonces, el carácter que se me fue forjando, yo creo que me ayudó a como a ponerle una pausa a esa parte de mi vida por un tiempo. Ujú. Se tienen que tratar todas las heridas, todas las vivencias, tienen que ser expuestas y sanadas. Pero yo en ese tiempo fue como que bloqueé todo lo del divorcio. Es más, nunca le comenté a mis amistades. Una gran, gran amiga que tenía en ese tiempo, un año después, que era así, mi íntima, un año después se enteró que mis padres se habían divorciado, Guau. porque para mí no era un tema que hablar. Y más bien yo lo tomé como que ese impulso de que yo ahora tengo que forzarme Ujú. para poder, o sea, no solo salir adelante, sino yo quería demostrar de que sí podía. Y yo le quería demostrar a mi papá de que sí podía. Pero mientras iba peleando por lo mío para demostrarle que sí podía, era como que se iba abriendo más la brecha, porque para él estoy haciendo algo que no era correcto, Estabas mal, digamos. estaba mal. Ujú. Y convengamos que igual fui rebelde, hice estas barbaridades en los medios, crecí expuesta en los medios, entonces todas las metidas de pata que uno va haciendo cuando va creciendo y va Ujú. madurando, las hice expuestas. Entonces también eso era un golpe para él, Claro. peor con la negativa de que yo no podía estar en ese medio. ¿Algún momento él te reclamó algo sobre tu incursión a los medios? Claro, cuando yo quise entrar, o sea, yo empecé a modelar, yo lo único que hice fue cuando me invitaron a hacer este viaje a Malasia, dije: "Ok, yo quiero, eso es lo que quiero". ¿Cómo se da este viaje a Malasia? Cuando cumplíamos 15 años, una Ujú. compañera de colegio me dice: "Me han regalado un paquete para hacernos fotos y tenemos que ir al arreglo personal, a Promociones Gloria, y de ahí nos hacen las fotos, ¿me acompañas?". Y yo: "Vamos". Y estábamos las dos ahí maquillándonos y Roque Alvarenga, el maquillador de Promociones Gloria, me maquillaba y me dice: "La señora Gloria te quiere conocer". Entonces me lleva, me presenta y ella me propone ser parte de la Casa de la Belleza y todo, y yo, no, porque en mi cabeza estaba, no, no, no quiero Miss empezar, no, quiero, claro, quiero no tele, quiero digamos. empezar de modelito, todo, o sea, mi Ya. criterio, no sé, yo estaba ya con mis aires de grandeza, yo decía, sí me gustaba la idea de poder viajar, sí me gustaba la idea de ser una Miss Universo, pero era porque sabía que las Miss Universo se quedaban en Nueva York o en la sede donde estaba en ese momento las oficinas y pasaban clases de actuación y yo quería actuar y demás, pero no veía el proceso, era como que me quería saltar todo Claro. el proceso y ahí quedó el contacto. Y ya para octubre aproximadamente ya me llaman y me dicen, hay un concurso en Malasia. Nos gustaría que seas vos la que vaya. Nunca una clase de nada, más allá de lo que yo practicaba en mi vida, Ujú. digamos, ¿no? Y me dice, queremos que viajes. Vas a representar a Bolivia, es un mes en Malasia, es en la época de Navidad y Año Nuevo, te irías desde los inicios de diciembre y el 31 es la final del concurso. Y yo, ¿dónde firmo? Y ahí Claro. empezó todo. Entonces fue ¿Qué como que, concurso era, te acordás? creo que era el Miss Turismo Internacional. Ya. Y ahí lo único que hice fue, ok, ¿qué necesito? Un adulto que firme. Y yo, mami, tiene que firmar un Ujú. contrato, me voy a Malasia. Y mi mamá, ok, firmó y ahí empezó. Y yo cuando voy a Malasia me viví la vida, lo disfruté, porque como te digo, estando ahí, me di cuenta de que era todo lo que había estado sembrando de niña, todo lo que había visualizado, todo lo que es como que ya
empecé a ejecutar lo que venía practicando. Lo disfruté tanto, quedé como finalista, me eligieron mis carisma, la imagen de una línea de calzados de allá de Malasia y hice mis entrevistas, me acuerdo en inglés y yo decía, realmente uno mientras es más ¿Y joven, dónde sacabas tu inglés? ¿Sabías inglés? yo me había enseñado ya, escúchame, mi hermano mayor iba al CBA y fue al Ya, CBA toda su vida, ya, ¿ya? Y yo escuchaba algunas cosas que él iba haciendo y en algún momento escuché que me iba a ayudar mucho porque yo no fui al CBA, yo lo veía a él y yo quería lo que él tenía y me escuché en algún momento que dijeron de que si yo traducía canciones, eso me iba a ayudar. claro. Entonces me pasaba, luego de mis lecturas, me pasaba los días traduciendo canciones de ABBA. Muy Ya. bien, me acuerdo. Las canciones de ABBA, y lloraba de paso, ¿no? Con alguna. Y en esa época no había la facilidad de que hay ahora, de que te entras a internet, a redes y buscas. Ujú. Nada, o sea, no sé ni cómo las buscaba en una computadora de esas enormes y que tenían karaoke, creo, las computadoras, y de ahí las iba parando las canciones y las escribía y con mi diccionario empezaba A buscar palabra las por palabras palabra. por palabra. Entonces yo practicaba así. Ya cuando llegué ya era como que sí, yo soy nativa. Nativa, ya. O sea, o hablaba en inglés o hablaba en malayo allá. Y yo quería, o Eh, sea, a mí me encanta hablar. Yo me siento tan limitada cuando no comparto el mismo idioma. ujú. Me frustra porque yo disfruto de hablar, de contar, de reír, de todo. Entonces yo me viví la vida, digamos. Y algunas compañeras de concurso, me acuerdo, me decían, no tenemos ningún problema con vos. Está todo bien con vos. Pero lo que no entendemos es cómo el jurado elige una peladita de miércoles que nunca se ha preparado. Nosotros venimos años preparándonos. Claro. Y yo, no sé, yo lo estoy disfrutando. Eso es. Eso creo que ha sido uno de tus mayores. Sí, yo he disfrutado todo lo que yo he hecho, Ujú. todo lo que he hecho, lo he disfrutado. Porque además, ¿sabes por qué lo he disfrutado? Al margen de cómo sea mi personalidad y mis temperamentos y demás, porque he ido venciendo en cada presentación, en cada trabajo, en cada una de las cosas que he vivido en los medios, he ido venciendo temores que yo tenía. Nunca vi a la gente a mi alrededor, a la gente en los medios, como una competencia. Claro. Nunca me puse a fijarme, a ver este perfil, voy a seguir o esto es lo que yo tengo que conseguir o más. Siempre fue, tengo que vencer este miedo que yo tengo. Yo le tenía miedo a la gente. Yo tenía miedo, vos no sabes las ¿Pero veces de de qué? que ¿Por yo, qué? no sé, o sea, tenía esto que me daba miedo, o sea, entre la timidez aparente, porque no pareciera que nunca existió Ujú. eso en mi vida, que no conocí ni la vergüenza ni nada, pero sí peleé mucho. Y me acuerdo que hacía un ejercicio que antes de entrar a los eventos, me empezaba a mentalizar en algo que mi madre me había dicho, que ese fue otro de los regalos que recibí. Me decía, así como vos te sentís, la gente te percibe. Y sí, Si vos estás incómoda, porque, a ver, esto tiene el trasfondo de todo el contexto de esto era que no teníamos dinero. El concepto de todo lo que pasaba en los medios de comunicación con los concursos de belleza y el modelaje es que tenías que ser de familia conocida, tenías que tener plata, tenías que tener algún tipo de muñeca y yo no tenía ni lo uno ni lo otro ni lo siguiente, digamos. Entonces, no venía de una familia conocida, no teníamos dinero en ese momento, entonces era simplemente mi idea loca de que yo lo iba a hacer. ya. Y aunque me acuerdo cuando fui y le dije a mi papá que iba a participar en el concurso, se molestó mucho. Mi padre no me habló, no fueron a verme al Miss Santa Cruz, al Miss Bolivia, nada, porque estaban molestos. Mi hermano estaba así como que frustrado porque me decía, te vas a quemar, porque ¿Pero por qué? eso es para las chicas que tienen plata, que son conocidas, esto se mueve así. Ok. Me decían, vas a ir a quemarte. Y yo, ¿quemarme de qué si nadie me conoce? ¿Qué imagen voy a quemar, digamos, no? O sea, si nadie me conoce, entonces yo seguí metida en mi idea de que yo lo iba a hacer. Y cuando ya me tocó enfrentar la realidad, busqué y me di cuenta de que sí se necesitaba plata, sí se necesitaba, pero hay algo más que yo creo que Dios nos entrega, que es dar la milla extra, ese esfuerzo extra para poder tener buenos frutos. Y nosotros nos esforzamos muchísimo. Mi madre me transformaba toda su ropa, pues no Ok. teníamos cómo. Iba a los eventos y me bajaba del micro con mi cartera, con la corona ya de Miss, con la corona, con mi banda, con todos los cafecitos e invitaciones a la prensa. Y me bajaba en el segundo anillo y de ahí me iba caminando hasta donde estoy y me iba poniendo corona, banda y todo. Y
ni me daba pena, ni me daba vergüenza, ni me nada, porque yo estaba construyendo lo que yo quería hacer. Entonces, yo aprendí de que era así. O sea, no pretendía tampoco de que, ay, no, me tenían que servir o yo tenía que ya llegar con que me vayan y me recojan o tener un vehículo. No me apenaba nada de eso, pero sí peleaba con reforzar la seguridad, de que mi valor no estaba en que si tengo o no tengo, de que si me van a ver, de que si me van a criticar la ropa, de que si no, sino que lo puedo hacer. Si yo me siento incómoda, la gente se va a sentir incómoda conmigo, así que yo tengo que disfrutar, yo tengo que estar cómoda, a mí me gusta esto. Y me iba haciendo todo el trabajo. Te digo, de todas las veces que peleé con ese temor, yo prefería estar subida en la pasarela y no tener ese contacto, Ujú. que ir a un evento y a ver Claro, y cómo me estar mira la gente estresada. y a ver qué pasa, si lo hago bien, si doy la talla, todas esas cosas. De todas esas veces que peleé conmigo misma, eh, una sola vez perdí. Que ¿Cuándo? me acuerdo que estaba llegando a un evento, ay, no recuerdo bien si ya era la época donde estaba el Ventura y los restaurantes estos en el Hard Rock. No recuerdo, porque creo que era muy nuevo, no sé. Pero algo así era, y llegué hasta la puerta y no me animé a entrar. ¿Por qué? Porque te digo, yo siempre peleaba con esa inseguridad. Yo todas las veces me tenía que mentalizar. Yo venía todo el camino mentalizándome. Vos podés, no es por lo que tenés, no es, empezaba, es lo que Dios puede hacer a través de vos, es la gracia que Dios ha entregado, porque al final todos tienen una gracia especial. Y tenía que ir mentalizándome a como podía, y yo quiero que la gente se sienta cómoda conmigo. Y, pero ese día algo pasó que no pude vencer eso. Y me volví y me fui. Esa fue la única vez que sí sentí tanta frustración de cómo me voy a dejar ganar por esto que había en mi cabeza. Y le dije, nunca Claro, más lo voy a permitir. Así me esté muriendo de miedo, así no sepa qué voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a te hacer. lo voy a hacer. ¿Cómo crees vos que podés, no quiero decir incentivar, pero sí desarrollar esta milla extra que vos estás comentando? Porque Es mucha gente puede tener, perdón la interrupción, mucha gente puede tener estas taras mentales, llamémoslo así, de que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, cuando es completamente lo contrario. ¿Cómo hiciste vos exactamente. desde tu experiencia para desarrollarlo? Es que si vos vas declarando, vos vas creyendo y vos vas mentalizándote que no podés, hay cosas en lo natural, hay cosas en la ciencia y hay cosas en lo espiritual que se van manifestando. Ujú, El cerebro se alimenta de esas sensaciones, de eso que vos le vas lanzando. Entonces, cuando vos empezás a proyectarte con él, sí puedo, no tengo idea cómo, pero a ver, me voy a visualizar y cuando vas preparándote para eso, empezás a leer sobre eso que vos querés hacer, sea la que sea la profesión, empezás a tener conocimiento. Ese conocimiento hace, y esto es científico ya, esto es algo que yo aprendí ya después, que yo leía porque me interesa muchísimo, amo eso, de cómo ujú, ayudarnos ujú. a que se cumplan los sueños, porque para mí mi premisa siempre fue, no es posible que hayan sueños que no se puedan cumplir, Correcto. porque si están ahí es por algo. Sí. Dios no te va a dar sueños solo porque qué locura, que soñes y que te frustres. No, entonces para mí Ujú, era eso. Y ya luego cuando fui creciendo iba preguntando qué pasaba con esto. Y hay una fórmula en tu cabeza que mientras más vos le vas agregando conocimiento y empezás a tener con ese conocimiento una mejor percepción de vos mismo. Y entonces el cerebro quiere más claro. y te va dando una visión diferente de vos mismo. Es como que aprendes a amarte y a apreciarte y a valorarte, porque vos estás invirtiendo en vos. Cuando invertís tu tiempo en conocimiento, cuando invertís tu tiempo en cuidarte físicamente, cuando invertís tu tiempo a pasar un tiempo con Dios, de poder hablar, de tener esa relación, no religión. La religión es lo que más destruye la cercanía del hombre con Dios. La Ujú, relación es lo que realmente une. Entonces, cuando vas cubriendo todas esas etapas, como que vas mejorando la percepción de vos mismo ujú. y vas ganando esa seguridad. No es solo gana, no es solo, ay, yo lo deseo, es un trabajo que hay que hacer. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando salió la película de Barbie, Margot Ya. Robbie, Ujú. que estuvo tan, nos tenía a todos, ¿no? A todos, a todos. En el buen sentido, ya, pero a todos, o sea, realmente causó furor, más que la película, todas las previas, ¿no? Y toda la Todo. publicidad que se le Correcto. daba. Y Margot Robbie en una entrevista dijo, no, yo creo que pude conseguir lo que conseguí en Hollywood porque lo deseaba más que nadie. Y yo decía, sí y no,
A ver, No sé si a vos te pasa, desarrolla su yo soy de respuesta. esas locas que así, escucho algún concepto y este dijo algo y voy a investigar qué pasó con su vida, qué no sé qué, y Ya, me ya, pongo ya, ya. ya a ver todo, de dónde se sacó este concepto. Y me puse a meditar en eso y dije, ok, a modo de burla, ya yo lo decía, yo creo que deseo más que nadie, lo conoces a Henry Cavill, ¿no es? Sí, Superman. sí, 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 sí. Casarme con ese hombre. No estoy casada con el tipo. Ya, ¿Qué pasó si lo deseo más que nadie, según yo? claro. Hay un trabajo que hacer, además de quererlo. Y ahí entra la milla extra. No solo voy a hacer lo que me toca hacer, sino voy a hacer aún más. Eso que no quiero hacer, Lo voy a hacer. lo voy a hacer. Sí, Hay gente que rechaza algunos trabajos porque no quiere empezar en lo alto. Tengo que pagar derecho de piso, lo voy a hacer sin sí, ningún problema. Porque sé que ese trabajo en el que estoy no define lo que yo soy. Yo sé quién soy. correcto. Entonces, ni ese trabajo, ni las condiciones, ni el puesto me hacen lo que yo soy. Yo voy moviendo ese trabajo, esas condiciones, yo voy transformando todo por lo que yo soy. No me dejo transformar por lo que está pasando en el entorno. Porque si no, imagínate si viviéramos así. Bueno, en realidad se vive así, por Vivimos eso así. vemos tanta ansiedad, tanta depresión, tantos chicos que se quieren quitar la vida y tantos otros que se han quitado la vida, porque nuestras emociones son un electrocardiograma, digamos, literal. Claro, Este día me fue bien, me siento feliz, ay, pero más tarde pasó algo malo y estoy abajo. ¿Dónde está la estabilidad en eso de ir así? Nada, vos tenés que saber quién sos. Y yo he entendido que yo soy lo que Dios dice que soy. Y no me importa lo que digan los demás. Porque todo el entorno y todo lo demás no me ayuda en mis momentos de intimidad a sostenerme, a estar en paz, a sentirme feliz, a sentirme bien con lo que estoy haciendo. Eso solo lo hace Dios ujú, en una relación. Entonces, cuando empezás a entender eso, no importa los precios que tengas que pagar haciendo lo correcto, claro. con principios, Principalmente con eso. valores. No importa, hay cosas en las que te vas a tener que esforzar, hay cosas en las que te vas a tener que callar, hay cosas que a veces pareciera que uno se tiene que humillar, pero el Señor se encarga de honrarte. Entonces, esa es la milla extra. Hago aquello que no quiero hacer, aquello que me cansa. Yo quisiera dormir unas horas más, pero no. ¿Has visto la historia de Cristiano Ronaldo? Sí, ¿no? El primero en Crack. llegar, el último en irse. Eh, ese es el claro ejemplo de la milla extra. Hay cosas que no tendría por qué hacerlas, pero las quiero hacer, porque ahí yo estoy sembrando. Si yo estoy sembrando esta milla extra, yo voy a recibir eso extra también. Pero tengo que trabajar y no tengo que esperar que sean las mejores condiciones, porque si no, nunca nos vamos a mover. Claro, nunca va a haber la oportunidad perfecta. Uno la tiene No, que no, no, construir vos vas a través del tiempo. construyéndola. Claro, Vos vas caminando con lo que tenés y eso te va abriendo puertas y eso, o sea, eso es persistencia. constancia. Sí, hay que ser constante. Entonces, cambiar ese yo no puedo, no tengo las condiciones, es un trabajo de todos los días. Todos los días. Totalmente. Yo, desde que tengo uso de razón y más cuando empecé a acercarme a Dios, yo empecé a hacer este ejercicio. Levantar mi alma mía, bendice a Jehová y acordate de que Él te está cuidando, que Él te abre puertas, que vos sos lo que sos, porque Él lo dice, no por lo que la gente diga, no por tus condiciones, no por lo que estás viviendo, porque hasta aquí te ha acompañado, así que un día más te va a acompañar. Y es todo un ejercicio, Ujú. porque recibimos tanta información, y peor ahora en la época de redes No, sociales. olvídate, uno está bombardeado de información Sí, de todos lados. entonces, vos tenés que prepararte. A mí me encantaría de que esto sea un común en la cultura, de que para la profesión que sea, el oficio que sea que te estés preparando, te puedas preparar en lo físico, prepares en lo emocional y también en lo espiritual, porque es necesario. Los Si tres van de no, la mano y en conjunto. sí, si no todo se corrompe y al final quedamos en nada. Correcto. Cuando vos volvés de Malasia, quiero ir un poquito para atrás. Cuando vos volvés de Malasia y llegás con esta nueva apertura de mundo, con los títulos ganados, con que fuiste la revelación del concurso, ¿cómo lo tomó tu papá? Porque de ahí saltás, asumo, saltás a todo lo que viene a ser mi Santa Cruz y de ahí la carrera empieza. Claro, no, ahí seguíamos, ¿no? Así medio. Porque, como te digo, ya cuando le dije, ahora sí voy a participar en Miss Santa Cruz, fue como que, no, Igual decía que no. no, no, te vas a quemar, no, no te metas, está bien, seguí viajando si querés, digamos. Haz tu vida por allá, digamos, por aquí no, más o menos no nos expongas Claro. aquí. Porque sí, yo iba a Malasia, fui a República Dominicana, estuve viajando, fui a varios concursos, fui a Colombia, pero todo era, no era conocida yo.
O sea, no es que hacía bulla, no es que tenía un nombre ahí, nadie sabía de Cire Durán más que, o sea, ese El círculo círculo que seguía de Mises, de digamos. Mises. Ujú. Ese es todo. Ahora la cosa seria fue cuando ya fui y les dije que me voy a mi Santa Cruz. Ujú. Y fue como, oye, me hicieron dudar en un momento. ¿Verdad? ¿Qué Porque te dijeron? claro, cuando me dicen de que no, que voy a quemar mi imagen, que voy a ir como el resto de las otras. Mira las chicas que no tienen plata, mira quiénes fueron las que salieron. Y claro, en esa época, sí, o sea, Claro. todas eran, la mayoría, ¿no? De familias conocidas, familias que tenían dinero. Y no digo que sea por eso que hayan salido, pero Era el común era denominador, el común digamos. denominador. Entonces me decían, mira las que se quedaron, chicas que no tienen, que no sé, vas a hacer una más. Para eso querés salir en los escenarios. Y yo volví y decía, y mi hermano, que era, o sea, es mi gran amigo y era así mi mayor soporte, él me decía, muñeca, pensalo bien, si realmente eso te va a hacer bien, porque es muy feo y vos no tenés este apoyo, no tenés esto otro, y pensá bien, si no estás bien así como estás, en lo que vos querés estudiar, y no sé qué. Ujú. Y me hizo dudar. Le hice, me acuerdo que a Tati Limpias le dije, espera, no sé si voy a participar, no sé, o sea, estuve dudando mucho. Y de ahí volví, ¿no? Por eso te digo, tiene que haber una raíz profunda en lo que vos querés, en tu propósito, en tu plan de vida, para que no te desvíes en el camino. Porque después vienen muchas propuestas, muchas cosas que te hacen dudar y lo único que te mantiene firme es volver a esos inicios y ver qué es lo que vos sembraste. Y yo, a ver, y ahí empecé a analizar por qué yo llegué hasta aquí, por qué yo me fui a Malasia, por qué yo acepté firmar el contrato con Promociones Gloria, porque esto es lo que yo quiero hacer. Claro. Lo voy a hacer. Y por último, si no lo hago, lo voy a intentar. Que fue lo mismo que pasó cuando me invitaron a la tele. Lo que dije fue, ¿qué tengo que perder? Aprender, nada más. Aprender, Se acabó. correcto. No dejarse ganar por los miedos al final de Claro. cuentas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Torbellino? A mí Santa Cruz, de ahí mi Bolivia y de ahí mi universo. Fue un torbellino de verdad, así tal cual como vos le decís. No supe qué pasó en mi vida esos Claro, es años. que son tantas cosas tan rápido que no te da ni siquiera tiempo de procesarlo. Y como te digo, fui madurando expuesta a eso. Qué Entonces, mis duro. metidas de pata, las decisiones, malas decisiones, muy malas decisiones. Por eso insisto, uno tiene que tener una preparación en todas las áreas importantes de tu vida para poder mantenerte estable. Es un desequilibrio. A ver, imagínate solo esta figura. Cuando nosotros llegamos al Miss Universo, los medios de comunicación ya tienen a su favorita. Entonces, es tan cruel que llega y entre las 80 y tantas que éramos, los medios hacen esto. La buscan a la que están viendo. México, Colombia, tuve la suerte, digamos, de Bolivia. eh, Eso es todo, gracias. Así. Entonces, todas que se maquillaron, que se prepararon, que se eh, chicas, las chaperonas, pueden ir a la piscina, disfrutar, o sea, vayan de vacaciones porque no les llama la atención a los medios. O sea, eso, si vos no tenés una autoestima bien Te reforzada, bajonea te durísimo. bajonea terrible. Y llegamos, yo me acuerdo cuando llegamos a Los Ángeles, la miraban a la Miss Brasil y, oh, Pelé, Pelé, la Argentina, oh, Maradona, todos tenían un referente. Entonces, ¿qué hice yo? Evo Morales, primer presidente indígena. Claro, Entonces, te agarraste de lo que estaba en esa época. de las situaciones, Claro, para bien o para mal, lo traté de aprovechar, porque si no, claro. pero si vos lo ves esto sin algo que te sostenga, es como que, pucha, o sea, soy una loser, no tengo nada que ofrecer, no soy nada, es una mentira, pero es lo que la sociedad te enseña. Entonces, para mí fue una revolución todo, porque pasó del Miss Santa Cruz y en el Miss Santa Cruz casi me quedo fuera, ¿no? Entonces, era como que estaba muy relajada. Como te Claro. digo, me jugaba de ratos una mala pasada esa seguridad de que yo he trabajado por esto, yo lo tengo que Me conseguir. lo tienen que dar porque sí, digamos. Exacto. Ujú. Me lo tienen que dar, o sea, yo tengo que estar, yo voy a hacer mi Santa Cruz. No fui, pues. Entonces, ya cuando estaba ahí, luego del concurso, me acuerdo que solté unas cuantas lágrimas y de ahí dije, ¿qué hiciste mal? Ya déjate burrera. Estuviste de paseo, estuviste en andadas, porque empezaba a descubrir el mundo. O sea, mis padres no me dejaban salir, entonces empecé a la vida social y todo, o sea, en un segundo. Lo Claro. viví comprimido todo lo que no había vivido antes. Es un desastre. Sin esa estabilidad emocional, sin ese control.
porque ya empiezo todo ese mundo y a rodearme de todo tipo de amistades, de todo, porque en todas partes hay de todo. Y ahí ok, me tengo que concentrar. Empezó lo del Miss Bolivia y para el Miss Bolivia mi mentalidad era completamente diferente. Esto es trabajo. No viniste aquí a pasar el tiempo, no viniste a perder tu tiempo y no viniste a darle la razón a los que dicen que no puedes. Entonces, empecé a trabajar y a entender esto es trabajo. Mi pelea es contra este carácter mío, estas mis emociones, esto es lo que yo creo, mis hábitos, mi disciplina. Empecé a trabajar en eso. Y me acuerdo que fue así un cambio rotundo. Y mi mentalidad era esta. Nos llevábamos súper bien, nos hicimos grandes amigas hasta el día de hoy con las del concurso, pero mi mentalidad siempre fue, aquí estoy yo para poder vencer todo lo que había en mi cabeza, todos mis temores para poder cumplir mi sueño y el resto me está haciendo la coreografía. Nunca competí Ok. con ninguna de las chicas. Nunca las vi como que, ay no, esta que está haciendo y que no. Nunca las miré de qué era lo que hacían y qué la prensa Vos y qué no sé qué. concentrada al 100% en lo tuyo, Solo enfocada. conmigo. ¿Cuáles han sido los desaciertos que vos venís mencionando que más te enseñaron? Uno, dos, los que querrás mencionar. Eh, Una de las cosas que, bueno, el principal que creo que fue el que más golpes me ha dado y que hasta el día de hoy, porque las consecuencias son, Acarrean el tiempo. hoy sí, el fruto siempre es sobreabundante ese, y es real. Y en cada temporada aparecen. El tema emocional. Siempre me jugó una mala pasada el tema de las relaciones. Ujú. Entonces, empezaba mis relaciones expuestas en los medios, con toda la polémica alrededor, inestable, sin tener claro qué era lo que quería con esas relaciones. Entonces, eso me causó muchísimo daño y hasta el día de hoy. O sea, las consecuencias van quedando, digamos, de decisiones Ujú. que creo que son las más fuertes porque eso tiene que ver con tu intimidad, tiene que ver con, hay muchas Con cosas que otro vos lado que las tenés que personas no están construir. acostumbradas de verlo. Sí, porque el tema que si fracasas o no en un trabajo, Es esa es otra trabajo, historia. sí, es Esa es trabajo, otra otra historia. Este historia. es construir tu vida, construir tu personalidad, construir quién sos. Entonces, eso yo creo que fue lo peor. El tema de que fui conocida como rebelde y sí, fui muy emocional en su momento. Tomaba decisiones así. Era una, o sea, era una defensora de todo. Yo me peleaba por todo, por nada. Si había algo que no me gustaba, yo iba y lo decía. No tenía las maneras de decirlo. Pasaba de malcriada muchas veces y lo mismo pasaba con los medios. Es algo que a mí me golpea ahora, porque si quería llegaba a los eventos, si no quería no. Ok. Si me había enojado con la señora Gloria o si habíamos tenido algún conflicto, no iba. Ya, Entonces, según yo, no, porque esto ha pasado, que no sé qué, y yo tenía mis razones y no me daba cuenta que era solo yo solita que me estaba haciendo daño, claro. que era mi imagen, que era mi trabajo, que eran las puertas que se me estaban abriendo, que yo solita me las estaba cerrando porque me estaba construyendo una imagen así. Uy, o sea, realmente es inesperado lo que decirle vaya a hacer. No sabes si es que te va a responder bien, no sabes sí está bellísima, pero si no le da la gana, no viene. Claro. Entonces, y esas cosas me lamento muchísimo, o sea, me apena mucho de que haya tenido que aprender así. Y yo creo que esa ha sido una de las mayores lecciones. Un día estaba saliendo de la feria exposición y había tenido un problema en mi stand y una gran amiga, estábamos con Dika, y me dice, yo salgo así con mi carota, y me dice, cambia tu cara. Y yo le digo, no entendés todo lo que... Me entiendo perfectamente, me dice, y tenés toda la razón de estar enojado. Pero la gente aquí a tu alrededor No sabe eso. no tiene idea. Claro. Y no va a decir, ay, pobrecita, decir, es que está seguro que le ha pasado algún problema. Esa es la trompeta, encima que uno viene a verla no. Y se acabó tu imagen. ¿Tenés razón? Sí. Pero vos elegiste esta vida, hay consecuencias. Y yo, ok. Entonces aprendí a las malas eh, a no ser emocional. Y esa creo que es una gran lección para nosotros, porque las emociones nos traicionan. Vos sabes que este criterio de que en el mundo te dicen, no, seguí tu corazón, cuando vos seguís los instintos de tu corazón, nunca le vas a apelar. ¿Sabes qué dice Dios?
engañoso y perverso es tu corazón más que cualquier otra cosa. Así que no le hagas caso. Guíate por lo que vas sabiendo, por lo que vas creyendo y por lo que Dios dice con principios, con valores. O sea, todo lo contrario a lo que nos enseñan. Porque las emociones, si alguien viene y te... El claro ejemplo para mí fue lo que pasó con Will Smith. Pobrecito, pero Claro, para mí fue lo mejor que pudo haber pasado. No me malentiendan, en el sentido de que pude personificarle a mis hijos todas las enseñanzas. claro. ¿Se acuerdan que les dije? El carácter te puede el talento te puede llevar a lugares donde el carácter no te puede sostener. Entonces, más te vale que trabajes en tu carácter, porque los talentos ya te los entregó Dios. Lo que hay que trabajar es el carácter para que eso no te exponga y no te avergüence. O sea, lo que le pasó a él, una reacción de ¿cuántos minutos duró eso? ¿O ¿Qué? cuántos segundos? Segundo, fue segundo. Le destruyó todos años impecables de carrera. Emociones. Uno tiene que ser más pensante, uno tiene que tener, por eso te digo, tiene que tener claros sus principios, sus valores y conforme a eso pensar, ¿esto me beneficia? Ok, esta reacción me va a sacar las ganas porque me siento así, pero me ayuda a construir lo que yo quiero lograr. Y Claro. eso lo aprendí con todos los golpes porque yo era, pero es que yo tengo razón, porque yo defiendo, porque yo peleo, porque a mí no me gusta, porque es que me enojé, porque... Y al final solo me estaba destruyendo. Claro, no ganabas nada al final de cuentas. Absolutamente nada. Además Ujú. de, al margen de decir, ah, sí, tengo la razón, a veces hay que perder para ganar. Donde la vista, los cócteles, la experiencia, todo tiene otro nivel. Esto es Cielo Bar desde el piso 33 en Green Tower, Santa Cruz, el punto más alto de la ciudad. ¿Qué te iba a decir? Justamente ya que estamos en el tema de Miss Universo, ¿cómo fue llegar a estas finalistas? Y después que ha habido mucho revuelo igual con el vestido que utilizaste al final. Sí, sí, terrible. ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo lo llevaste? ¿Qué Mal, muy crees que mal. pasó ahí? Porque A ver, nosotros te veíamos, yo me acuerdo que te veía en la tele y decías, mierda, qué bella, sí, así la esperanza de todos los bolivianos, hasta que sale ese cuadro de gala y salís con el vestido de Rosita, sí, que muchos dicen que te desfavoreció. sí, 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 sí. Bueno, a ver, llegar hasta ahí, ¿Lo eh, creíste? como te digo, yo ya estaba Oh, ya ya está, coronada. ya. Ya estaba con residencia en Los Ángeles, Hay vos. una anécdota de cuando estábamos ahí, nombran a la finalista, y a mí me nombraron casi de última, era la número 16, y yo decía, ¿y esto qué les pasa? Y había una broma interna entre todas las del concurso porque practicamos mañana, tarde y noche una coreografía que era la del Chacha. Chelo se llamaba el Ya, artista que puso de moda esa canción de Chacha. Y la practicábamos día y noche, ¿ya? ¿Cuál era la idea de que nos la sepamos toda la coreografía? Porque aquellas que no ganaban tenían que hacerle la coreografía a las que ganaban. ya. Entonces nuestra burla, ay, esta se quedó para Chacha, esta es la del Chacha. Claro, cuando le decíamos esta es la del Chacha, esta es la que perdió, digamos, ¿no? Claro. Nos burlábamos entre nosotras. Y ya cuando iba ya por la número 14 y no me nombraban yo, me dice, me acuerdo que estaba cerca de Trinidad y Tobago, me dice, Chacha, ni loca, le digo. ¿Será pues vos? Pero yo no. Pero ya me entraban los nervios de que ella, ¿qué hora me Claro. nombran? Y yo, eh, Carlos Ponce creo que era, ¿no? El que estaba en mi concurso. Se te está pasando mi nombre o algo así. Pero ya cuando me nombran Bolivia, mi reacción fue completamente diferente a lo que yo creía. Porque yo dije, me voy a desmayar, voy a llorar, todo. Y como ya estaba tan ansiosa de que me nombren, porque correspondía que me nombren más o Claro. menos, fue como que ya, fue de alivio. Y ya era hora, ya gracias, gracias. Entonces lo tomé de forma diferente, pero como que bajó sí un poco la ansiedad que estaba viviendo en ese momento. Y sabes qué, me pasaba algo que estando en el escenario me sentía tan libre. O sea, yo estaba en mi casa, pero cuando iba para atrás no me podía parar. De Había, nervios, había al unas final. barandas que habían colocado para poder dividir el backstage de la Ya. entrada del escenario. Así como los dibujitos animados que te tiemblan las piernas y se chocan tu rodilla y la mandíbula, así. Entonces me iba agarrando del fierro porque no me podía parar Wow. de los nervios. Abría el telón del escenario y era como que No pasó nada era otra acá. persona. Pero así Wow. impresionante, me sentía con tal libertad, en ningún momento me dio nervios estando en el escenario. Y ya cuando nombran, cuando toca el tema del vestido, yo tenía otra opción,
que me la había hecho el diseñador mexicano que lastimosamente falleció en la época del COVID, si no me equivoco. Él me había hecho mi traje típico, qué ironía, y me hizo un traje de opción para la noche. Efectivamente, era un corset súper apretado, una falda blanca abierta que mostraba piernas y apretaba mi cintura y demás, pero era un corset que tenía que ser amarrado. Y no hay quien te ayude a no ser que encontres a una de tus amigas libres por ahí que venga y que te vista, porque no dejan entrar a nadie, o al menos a mí no me dejaron meter a nadie a backstage. Y yo era como que me gustaría estar así, pero el vestido de Rosita en vivo se veía bellísimo, les encantó a los de la organización, pero obviamente para el tema Cámara. televisivo no se apreciaba ni la tela, no se apreciaban ni los volados, no se apreciaba ni la silueta, no había nada. Claro. Pero yo no me di consecuencias de eso, no me preparé para eso en realidad. Yo estaba viendo qué hago que sea más rápido y me encantaba el otro vestido también. Y obviamente en la televisión se iba a ver mejor, pero no había forma de que alguien me ayude a ponérmelo o que yo solita empiece a amarrar todas las trenzas que tenía que amarrar atrás para Bájalo. apretarme el corset. Entonces dije, no, me voy con este. ¿Les gusta? Sí, nos gusta y quedamos con eso. No medía tampoco la El impacto que magnitud va a tener. y el Claro. impacto que iba a tener porque estaba concentrada en todo el trabajo, en todo el esfuerzo. Realmente trabajé, porque yo fui a trabajar mientras las chicas estaban en los parques de diversiones, yo estaba con prensa, mientras estaban en la piscina, yo estaba con los de prensa, yo iba buscando en el hotel y me sentaba a charlarles a todos, o sea, todo para mí era trabajo. Entonces yo estaba concentrada en que ese trabajo iba a dar fruto. Trabajé muchísimo para mi entrevista con el jurado, saqué la mejor puntuación, o sea, estaba enfocada en que era mi trabajo y ya o sea, se me fue el detalle porque ni siquiera lo vi. No fue una opción. La opción no era porque si no me gustaba el vestido, ya ni modo. La opción fue porque qué es más cómodo ponerme. Claro. Rápido porque ya tengo. Me da pena que el diseñador mexicano me haya mandado este vestido y no me lo ponga, pero también tengo el de Rosita ya, que era el que habíamos elegido. Entonces ya cuando salgo y nombran a las finalistas, y efectivamente no estoy yo, estábamos Miss México y Miss Colombia puestas así en el escenario y no nos nombraron a ninguna de las tres y éramos las favoritas. Entonces yo miro a las favoritas y le digo, no se muevan. Ha habido un error. Y la mexicana, más tronada que yo, Priscila, me acuerdo, me mira y me dice, ok, decile a Colombia, no te muevas, se equivocaron. Y sabes qué, nuestra chaperona era hacia atrás, sálganse, van a salir en la toma, era enloquecida. Y yo, no, no se muevan, ahorita van a corregir el error. O sea, yo en mi cabeza estaba, esto es un error. Claro. Y al final cuando ya empezaron a moverse las chicas, dije, vamos a salir en la toma, qué vergüenza. No fue un error. Y sí salimos choqueadas, ni nos hablamos las tres, cada uno así por su lado. Y cuando estaba así a punto de derrumbarme, empecé a ver por allá en un rincón, lloraba una tirada en el piso, había otra que en camerinos empezó a tirar todo lo que teníamos de maquillaje y de productos del cabello de los auspiciadores. Frustración, pues. Claro, en la rabia, la frustración, la tristeza, y dije, no, yo todo el tiempo me divertí, al margen de que trabajé, pero yo lo disfruté. Y había una broma que teníamos con nosotros, con el grupo de las misas, y yo siempre les llegaba y cantaba, era una canción de Oukas, Heya, la cantaba terrible, entonces era la burla, digamos, ¿no? Que yo llegaba a gritos con Heya, y entré, me acuerdo, a la sala donde estaban todas las que no habían quedado, mirando el concurso por una telecita que había ahí, y entré cantando Heya, digamos, se mataron de la risa, nos abrazamos, todo, y fue como que reprimí un poco lo que sentía, porque dije, no quiero estar así. Pero sí y sabes que me enojé conscientemente, sabiendo de que no tenía la culpa, me enojé con Dios. Ya, ¿por qué? Porque yo le había prometido, porque yo hice un trato, según yo, celestial con Dios, lo Ya. hice muy humano, muy a mi criterio. Quise someterlo a Dios a mi voluntad en Ah, realidad. ya, claro. Porque le dije, mira, Claro, yo me claro. voy a portar bien, yo voy a predicar, yo voy a orar, yo voy a leer la palabra, le voy a leer la Biblia a mis amigas y vos me vas a dar la corona. Y ese es el trato. Claro, pactaron, claro. En tu Obvio. cabeza, En mi ya cabeza firmaste ya firmé contrato, contrato, todo. el de eternidad. Y yo cumplí mi parte. Yo les predicaba a las chicas, yo les leía la Biblia, se iban a mi habitación a que oremos. Peor cuando se sentían mal porque la prensa no las eligió, era el refugio en mi cuarto. Entonces, cuando no pasó, yo me acuerdo que salí, hice la broma y tenía mi Biblia ahí encima, porque claro, teníamos todas nuestras cosas y agarré y la boté. La tiré así entre unas cajas y le dije al Señor, para lo que me serviste.
pero era consciente de que él no tenía la culpa, Claro. pero necesitaba quitarme la rabia con alguien. Y, y lo hice. Y sabes que recién hace unos meses atrás me acordé, el Señor estuvo haciéndome recuerdo de eso, el Espíritu Santo me hacía acuerdo de eso, de que yo nunca hablé de eso con Dios. Y recién hace unos meses atrás, así pude ir a la presencia del Señor y decirle, perdón, porque yo sabía que no tenías la culpa, porque ahora entiendo muchas cosas, yo te ofendí en ese momento, sí me serví, sí te necesito, Claro. sí no quiero tener eso ahí. Porque sí fue como que, "Ah", y seguí mi vida consciente, pero yo quería estar enojada. Estaba Claro. consciente de que no era esa la salida, pero quería estar enojada. Y ya ahí empieza depresión, tristeza, depresión, depresión. Me sentía un fracaso. Todo lo que veía era oscuridad, negro. Lo he contado muchas veces de que ni siquiera me cambié para ir al aeropuerto. Fue una experiencia sobrenatural porque habían propuestas de contratos, de quedarme a actuar, cumplir lo que yo quería hacer. Ujú. Y no lo hice porque estaba tan deprimida que solo quería volver a esconderme. Y es más, volví y me encerraron como una semana. Me tuve que ir al campo aislada de todo porque estaba mal. Me sentí durante mucho tiempo una fracasada. ¿Cómo saliste de este fracaso y de este sentimiento tan oscuro? Eh, Seguí de forma inconsciente durante muchos años, Ok. pero nunca hablaba del concurso. O sea, cuando me hacían entrevistas, sí, ay, todo bonito, Ello y hasta ahí, digamos. y hasta ahí. Pero yo jamás meditaba en eso, nunca posteaba fotos, siempre me etiquetan. Es más, ayer no sé por qué empezaron a etiquetarme otra vez de páginas así de concursos del concurso y yo lo reposteo, lo comento, me río ahora, pero durante años nunca lo hice. Pasaban y bloqueaba, bloqueaba. No quería saber de eso porque era como que el recordatorio de mi fracaso. Claro. Y ya fue con Dios, de que empecé a preguntarle qué pasó, de que empecé a quitarme esto de que por qué no pude. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el plan? O sea, ¿qué onda, digamos, no? Con los sueños y con todo. Y he aprendido muchas cosas y recién pude sanar esa parte y dejársela a Dios. Y que, ok, ahora sí entiendo. Estoy en paz, estoy feliz. Sé que hay propósito en todo y cumplió su propósito en su momento. Hay muchas cosas muy obvias, como el tema de la madurez, el Ujú. tema de la preparación emocional, el tema espiritual, en un mundo donde te corrompes fácilmente y peor los Ángeles, un Hollywood y Claro. todas Tantas cosas, luces brillantes que te marean. todo te marea. Aquí nomás te marea, imagínate por Claro. allá. Entonces, le di gracias a Dios porque espero prepararme y que en su momento se van a cumplir todos los sueños, pero ya fue como que hice esa sanidad en la parte de mi vida. Me costó años, años, pero era así episodios de que estaba muy deprimida y vos me veías matándome de la risa, pero estaba destruida por dentro. Tenía los mejores contratos, no los disfrutaba porque era solo para las cámaras, se apagaban las luces y otra vez esa tristeza profunda que tenía del fracaso. Y o sea, era muerte porque el fracaso te abre esa puerta de que estás rechazando tu vida. Claro. Y eso era lo que viví durante años. De que Dios empezó a limpiar todas esas cosas, parte por parte. Pasa el tema de las mises, pasa el tema de los concursos y entras a la televisión. Ujú. ¿Cómo fue incursionar en un canal con figuras tan importantes a tu lado y vos tan nuevita? Como vos mencionaste al principio, igual fue algo para vos que era algo nuevo y voy con miedo, pero voy. Ay, yo me acuerdo que cuando me invitan, Sandra Parada me escribe, Ujú. o no sé exactamente cómo fue, pero ella me habla y de ahí Hans Cáceres va y me busca, Ok. porque él era el productor. Me plantean todo el proyecto, estaban rearmando PAT en Santa Cruz, porque en realidad en ese tiempo todo era de La Paz y todo era nuevo, edificio nuevo, equipos nuevos, y estaban así todos los presentadores, los icónicos de los medios de Ujú. comunicación, en farándula y en noticias ahí. Y me acuerdo que me los nombraron todos y yo más asustada que, que Claro. feliz, porque, o sea, tenían presencia, tenían imagen, tenían trayectoria, tenían todo, y yo solo tenía el Miss. Entonces no tenía una experiencia como tal en la televisión. Y me acuerdo nos sentamos y hablamos con mi hermano, con mi mamá, y ahí fue que sacamos las conclusiones. ¿Qué tenés que perder?
analicemos. Nada, porque nunca he hecho tele. Entonces, él utilizó ese mismo concepto mío de que cuando me decían de que no participe en los concursos porque iba a perder mi imagen, ¿qué Ya. imagen, digamos, si no tenía? Ese mismo principio lo utilizamos ahí. ¿Qué voy a perder? Nunca he hecho tele, voy a aprender. O sea, lo peor que pueda pasar es que aprenda, Claro. punto. Porque va a haber mucho aprendizaje con todas esas figuras que están alrededor. Iba a empezar con Sandra Parada, entonces no había qué. Dijimos, ok, vamos. Y fue así, o sea, yo ahora solo veo la mano de Dios, porque si no, no sé qué hubiera pasado. O sea, fue como que todo se fue dando, todo se fue dando, todo fue dando fruto de todo lo que había sembrado antes, No. de lo que había creído, de lo que, no sé, de lo que había trabajado. Ahora se abrían las puertas, porque ya yo tenía a mi bebé, lo tenía a Ronicito. Ese es otro punto que vamos a tocar más adelante. Ay, Pero sí, señor, sí, sí, demasiada vida. Y, y así que entré. ujú. Todos los días, durante unos 3 meses, me volvía a mi casa diciendo que iba a renunciar y que ya no quería nada y ¿Por que qué? porque sufría mucho de los nervios, de no sentía que no tenía criterios formados como para poder intervenir, qué opino de esto, qué es relevante para la gente. O sea, me estaba presionando demasiado, me estaba queriendo estructurar a algo que yo no era. Ya. Entonces, eh, hasta que empecé a disfrutarlo y a matarme de la risa y a reír, y al comienzo solo reía mientras iba aprendiendo. De ahí ya fui agarrando, obviamente con el tiempo y la exposición, pues vas agarrando confianza, se te va haciendo Sí. más normal estar frente a las cámaras, se va haciendo parte tuyo y ya, fui aprendiendo. Muchos de los consejos que Sandra me daba, hablábamos acerca de cómo hacer esto, habían entrevistas donde yo solo estaba ahí para ver cómo ella lo hacía. Entonces tuve una excelente escuela ahí. O sea, para mí fue un regalo poder aprender Ujú. de todos en el set, en la producción, o sea, de toda la gente que estuvo involucrada. Fue para mí un regalo aprender. Me, me pagaban por aprender en ese Claro. tiempo. Hubo la paciencia, tuve la gracia de Dios de que tengan esa paciencia de que vaya aprendiendo en las cámaras. ¿Cómo es que descubrís tu voz interna? Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que más importante que esa voz interna es cómo descubrir eso que Dios te está hablando. Ujú. Hay muchos pensamientos que nos llenan, hay muchas ideas, hay muchos criterios por el lugar donde vivimos, por la crianza que hemos tenido, por los problemas que hemos atravesado. Las circunstancias difíciles son realmente las que nos van forjando, las que siembran lo bueno y lo malo, dependiendo de la actitud que nosotros tengamos con eso. Pero yo creo que una forma de poder identificar lo que nos va a hacer bien, la voz que necesitamos escuchar, es que Dios dice, yo solo tengo pensamientos de bien para vos. Esos pensamientos de bien para que se pueda cumplir el propósito por el que fuiste creado. Y para mí ese es un buen filtro. Ok, pensamientos de bien. ¿Pensamientos de bien para quién? Porque yo puedo creer que lo que yo hago está bueno, pero te estoy haciendo daño. Claro, Y vos crees que estás en tu justa razón y déjame que es mi vida, que... totalmente. Y así nos hacemos daños todos. Entonces los pensamientos de bien que Dios tiene para todos. Cuando empezás a escuchar, ok, esto me bendice a mí, pero está bendiciendo a la gente a mi alrededor. ¿Cómo afinás el oído para escuchar eso? Porque no es nomás decir, ay, hoy día voy a escuchar. Ah, claro. Si mis hijos estuvieran aquí encerrados por allá en el baño haciendo escándalo y ellos empiezan a llamarme al mismo tiempo, ¿vos reconocerías quién es quién? No, pues es todo una mezcla. Ni idea. Ujú. Y así te hablen uno por uno, tampoco vas a saber. Yo sí, porque convivo con ellos, porque tengo la relación con ellos, porque todos los días hablamos y nos escuchamos. Entonces, aunque tienen algunas voces muy parecidas y a veces pareciera que se confunden, yo sé quién es quién cuando me Ujú. hablan a lo lejos. Es lo mismo con Dios. Hablar todos los días. Es la única forma que vos podés reconocer la voz del Padre si vos hablas con Él todos los días. Por eso te digo, relación, no lo que la religión te vende. Relación. Yo hablo con Dios. Yo llegué a un punto en que yo le pregunté al Señor. Me entrego a Dios y empiezo un conflicto peor que el que tenía antes. Porque había mucha gente dentro de la iglesia que decía, esta chica es cristiana
¿Y qué hacen los medios? ¿Y por qué sigue con su vida de modelaje? ¿Y por qué sigue con esas redes? ¿Y por qué? No, ni idea que va a ser cristiana. Y la gente que me conocía en los medios, que con su justa razón la pobre decía, esta cristiana, pero si la conocemos. Ujú. O sea, si sabemos todo lo que es, no, todo su repertorio, toda su historia de vida, me va a decir que es cristiana. Entonces llega un momento en que yo, Señor, ¿a dónde pertenezco? Entonces, un tiempo que casi exploto, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿sí? Eso, porque me encerré y le dije al Señor, ok, estos dicen esto de mí y estos dicen esto otro de mí. Vos decime qué soy y quién soy y yo me voy a quedar con eso, pero háblame y dame la seguridad de que soy lo que vos decís y respaldame y yo me voy a quedar con eso. Y eso fue el principio de un aprendizaje de escuchar esa voz. ¿Cómo? Empecé a leer la palabra. ¿Qué dice el Señor de nosotros? ¿Por qué me creó? Que con amor eterno me ama, que me ha dado una identidad en Jesús, que yo tengo sus pensamientos, yo soy su imagen y semejanza, que, o sea, todo lo que dice, empecé, esto soy, esto soy, esto soy. Y había un versículo que me encantaba porque decía, ¿no? Que nos hizo coherederos con Cristo y que nos ha hecho hijos suyos. Ujú. Y dice, por el puro afecto de su voluntad. No sabes cómo yo amé eso, porque para mí fue como que por el puro afecto de su voluntad, no, no por el puro afecto de su corazoncito, no fue algo emocional, es voluntad, es decisión. Decisión, Entonces, correcto. porque le da la regalada gana de haberme hecho suya, de haberme hecho su hija, de haberme dado la identidad. Para mí fue la mejor arma, ¿sabes? Que durante mucho tiempo que peleaba con eso, que peleaba con esa situación, porque era como que sí pueden decir que quizá no soy digna de estar aquí, de que no seré la mejor preparada, no soy la más bonita, no soy la más joven, no sé, todas las cosas que podían decir, pero a Dios le dio la regalada gana de tenerme aquí y Él lo va a hacer. Claro. O sea, fue la mejor arma que pude recibir de parte de Dios de poder entender eso y de romper todas esas voces de afuera. Entonces, cada vez mi filtro es, Dios solo tiene pensamientos de bien para mí y yo soy su imagen y semejanza. O sea que mis pensamientos tienen que ser semejantes a los de Él. ¿De dónde vienen los otros pensamientos? No son ni míos y no son los que Dios quiere para mí. Así que, fuera. Es ruido, Ajá, netamente ruido. exactamente. Ya hemos explorado gran parte de tu vida. Ahora, ¿cómo fue de todo este mundo a ser mamá? Ay, Señor. Es, es la mejor etapa y creo que la más difícil. ¿Por qué? Porque estás preparando seres humanos para la vida. Claro. Lo que, ay Dios mío, lo que tenemos en la sociedad es el fruto de lo que está pasando en los hogares. Y esa es una verdadera responsabilidad. Por eso digo, yo voy en contra de ese criterio de que es mi vida, yo hago conmigo lo que yo quiera, mi decisión, mi cuerpo, esas cosas para mí no van porque ¿cómo se forma la sociedad si no es del fruto de cada uno de nosotros? Ujú. De lo que yo estoy sembrando en mi casa. Entonces, es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad después delante de Dios. ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? Y es un desafío porque ahí sí se mezclan todas las emociones, porque amás, 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 amás de la manera en que no pensás que se puede amar. Pero hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que ir alineando, estructurando, porque le estás forjando eh, esos criterios a tus hijos. Entonces, para mí ha sido el mejor regalo porque tengo el placer de haber criado eh, a mis compañeros de vida. Claro. Y con las niñas tengo el placer de haber criado a mis grandes amigas, a mis mejores amigas. Tienen ya, mis hijas, las niñas tienen 16 y 14 años. Ya Victoria cumple 15 años en unas semanas. Y disfruto la vida con ellas desde otra perspectiva. Vos sabes que siempre dicen, no, es que son chiquititos y necesitan de uno. Los pobres se criaron en el canal. Ellos Ujú. se criaron, no en el canal de las calles, por favor. Lele, Los tele, abandonó, nene, ¿no? tele. En el estudio de televisión. Todos los alzaban, el que pasaba le movía su mecedora, en los cortes ir a cambiar, ir a dar leche. O sea, todos de verdad en algún momento pasaron y alzaron a los chicos porque me los llevaba a los tres. Claro. Y eran bien seguiditos. Cristian es el que hace la diferencia, pero después los otros se llevan con 1 año y 2 meses y 1 año y 6 meses de diferencia. Entonces eran como trillizos. Me los llevaba a todas partes. Habían eventos
de maestra de ceremonia que yo tenía que trabajar, y sí, los ponía como que al frente en algún lugar, sí, donde puedan comer, que se sienten, y yo acá dirigía el evento y mirándolos, sacándose la mugre ellos, matándose. Pero eso fue generando una personalidad única con ellos, porque después me fui dando cuenta de que, claro, como los dejaba ahí, yo empezaba a hacer mi trabajo, o en las grabaciones, o en los eventos de maestra de ceremonia, ellos llegaban con su carta de presentación. Y recuerdo una anécdota, teníamos la inauguración de un restaurante en un mall, no me acuerdo cuál de los malls era, y claro, yo estaba aquí al frente, los dejé allá en un parquecito que había en el mall, que justo coincidía al frente de donde yo estaba trabajando. Cuando estoy en medio del evento, yo presenté a quien tenía que hablar y miro para ver cómo andaban, ¿no? Y no estaban, y ya no estaban en el parque. Y yo, ay, Dios mío, que se apure el discurso, ahorita lo termino esto y voy y veo qué pasó y miraba a ver si no se habían caído. Y moría, ¿ya? Y es parte de ser Claro. mamá, en todo en la vida, de que no siempre puedes estar ahí. Y terminó el evento, voy, efectivamente no estaba en el parque, y de ella sale de otros locales, pero así muy lejos, una amiga que es chef, y me dice, Desi, por si acaso aquí están los niños. Y yo, gracias, gracias. Le digo, no, qué gracias. Ellos vinieron y me dijeron, hola, somos los hijos de Cire Durán, queremos comer, ¿nos das una pizza? No te puedo creer. Y así han hecho toda su vida. No te Toda puedo su creer. vida, sí. No se mueren de hambre, no se quedan sin amigos, no se quedan sin Resuelven. hablar. Ellos utilizan mi nombre más de lo que yo lo uso, digamos, ¿no? Llegaban a cualquier lugar, somos los hijos de Cire, ¿nos pueden notar? Entonces ya a mí solo me llegaba la cuenta. O sea, ellos siempre aprendieron a resolver. Me Ah, veían que yo estaba en su vida, digamos. Y ahí te pregunto, ¿cómo fue para ellos? Quizás lo han hablado, no sé, crecer con una mamá como vos. Ahora lo hablamos. Vos sabés que cuando eran Ujú. niños pareciera que sí se dan cuenta. Por eso te digo, siempre dicen que cuando son niños te necesitan. Sí te necesitan, pero es mucho más importante cuando están haciendo esa transición de niños a adolescentes. Necesitan el refuerzo mayor de la maternidad, de la paternidad, de su identidad. Hay que reforzarle y uno tiene que estar ahí. Yo estoy disfrutando ahora el mejor tiempo de mi vida, muy difícil, pero el mejor porque mi tiempo es de ellos. Mi Claro. tiempo con las niñas todo el tiempo y conversando. En un momento, un día que hace unos años atrás, cuando eran chiquititos todavía, recuerdo que llegaron, se subieron al vehículo, venían del colegio y me dicen, mamá. Y yo, o sea, la novedad, ¿no? Ni sabes, me dice, nosotros somos hijos de Desiree Durán. Y yo, Recién soy te yo. das cuenta, digamos. Y yo, soy yo. Y dice, sí, pero es que mi compañero llegó y había llevado un recorte De de mi cuando eras niño. reinado, del Miss Universo. Vos fuiste al Miss Universo. Y yo, se los he contado. O Está sea, la pero, corona, ajá. digamos. O sea, ustedes iban, yo estoy en la, a ver, y ahí no, pues llegamos a casa a revisar otra vez esto. Claro, muy chiquititos, ni se acordaban. Claro. Ellos creían que era normal, sí, los Que todas las alzaban, mamás eran así, sí, su rutina era así. y la rutina de ir a la tele, de volver, del maquillaje, de estar en el salón, porque igual horas esperándome en el salón. Ellos creían que esa era la vida de todos. Y resulta que no había sido, mamá. O sea, impresionados. Pero ya ahora volvemos a hablar porque las redes. Claro, Entonces, cada totalmente. cierta etapa me he sentado con ellos y les he contado toda mi vida. Hice esto, metí la pata y me fui, hice esto, se matan de las risas, sufrimos, lloramos, nos volvemos a levantar, pero siempre he cuidado de que sepan todo. Lo que vos no le enseñás en tu casa, se lo enseñan afuera y distorsionado. Claro. Entonces, todo, siempre hemos hablado de todo. Esa honestidad que vos tenés con ellos es bárbara. Claro, y eso abre las puertas a que ellos hagan lo mismo Sí, con vos. totalmente. Entonces, estábamos recién hablando de esto que yo te comentaba antes. Yo no leo los mensajes que me escriben en las redes sociales. Primero los filtra la persona que trabaja conmigo y después yo leo los bonitos. Ya. A ver, no le voy a regalar mi espacio, Tu tiempo. con mi tiempo, Mm. con mi finanza, de toda la producción que hago y que preparo mis redes, a alguien que quiere venir a malograrme la vida, no lo hago. Claro. He aprendido a que no me afecte, sí, pero eso es con palo. O sea, tenés que sufrir al comienzo, leer, 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 hasta que ya no te afecte. Ah, ok, ya vencí. No quiere decir que cambie el entorno, solo que ya no te afecta, pero ¿para qué le voy a sembrar eso a mi vida? Entonces me los leen, los filtran y de ahí me pasan, oye, mira, escribíle a este, gracias, esto, eso. Pero mis hijos no. Mis hijas, no sé, tienen otra,
se ponen a leer todos los mensajes de TikTok, todos los mensajes, y yo, no lean, le digo, eso hace daño. No, mamá, esto está buenísimo, estamos en una full pelea aquí. Y se matan de la risa y han empezado a ver, y yo ahora he empezado a darme cuenta cómo influye mucho lo que uno hace más que lo que dice. Sí. Es lo que uno hace. Entonces hablábamos con mi hija, Agustina, que tiene 16 años, y ella me dice, mamá, yo ya quiero estar cumpliendo mi propósito de vida. Yo ya le he pedido muchas veces al Señor y quiero moverme ya, porque vos a los 16 años ya estabas. Y yo, "Oh, sí, pero yo soy Fuerte. diferente, o sea, son otros tiempos, mi amor, vos sos mi bebé, yo no te dejo ni loca irte a Malasia". Y me dice, pero vos lo hiciste, vos ya estabas, ya vos sabías lo que querías, y yo ya sé, pero ya lo quiero empezar. Entonces, eso influye Ujú. mucho ahora en ellos, en lo que ellos quieren hacer. Y ven todas las comparaciones que dice mamá, mucha presión esto de que estén esperando que nosotros seamos la siguiente de Cire Durán, de que estén esperando de que nosotros demos la talla. Yo no, pues, ustedes son ustedes y van a dar la talla de lo que Dios quiere que ustedes sean, punto. Pero no deja de ser. Entonces lo conversamos mucho, a modo de que nos reímos un rato, se matan de la risa, hicieron alguna palomillada por ahí que con las primitas habían hecho una. En la casa no tenemos celular, pero sí cuando llegamos ya en la computadora, revisamos redes, miramos juntas en nuestro tiempo de ocio y habían hecho con unos primitos unas cuentas falsas y de ahí respondían y se peleaban. Y yo digo, eso hace daño, no, mamá, esto está buenísimo. Esto va para hacer un reality, se matan de la risa. Pero ahora entiendo de que eso es gracias a que en su momento sí lo hablamos, siempre les hablé. La gente va a decir esto, la gente las va. Y ustedes o le hacen caso y se quedan ahí hundidos o se dan cuenta de que eso no la sostiene, eso no les da de comer, eso no. O sea, vos te quedas relegado porque alguien hace un mal comentario, o porque a alguien no le gusta tu imagen, o porque alguien empieza con mucho odio y empieza a lanzarte mucho odio en las redes y dejas de hacer lo que estás haciendo, ¿cuál es el beneficio? Claro. Yo voy a truncar mis sueños, mis planes por la percepción de otra persona. No, pues, no hay chance. Eso es lo que esa persona ve y eso es Ujú. lo que tiene sembrado y eso es por lo que ha decidido gastar su tiempo. ¿Tan miserable es la vida? Eso justamente lo que acabas de decir, gastar su tiempo en tirar odio. ¿Para qué? ¿Tan miserable es tu vida Ujú. que o sea, que tu tiempo lo tenés que gastar en eso? Es una cultura terrible, ¿y sabes qué? Yo he estado pensando mucho en eso, eh, porque cuando hablaba con las niñas decía, en algún momento se tiene que hacer algo y utilizar todas estas plataformas que nosotros tenemos para poder marcar. Hay una ley de protección que si te denigran, que si no sé qué, que no se cumple, pero es necesario hacer algo. Porque yo me puse a revisar en este último tiempo con personas que trabajan en las redes la cantidad de cuentas falsas que existen que solo son enfocados a A tirar lanzar hate. odio, Ujú. a lastimar, a herir, a dañar. Y todas perfiles restringidos, todas creadas en el rincón del mundo, que no se puede. ¿Por qué haces eso? Entonces, la gente tiene que saber de que no puedes hacer esto deliberadamente, de que al margen de las consecuencias que haya de lo que estás sembrando, porque lo que sembras lo sembras para vos mismo, Ujú. pero en la misma sociedad, la misma cultura y las mismas reglas tienen que dar una protección para eso. No, no cualquiera va a venir a lastimarte, no cualquiera va a venir a hablar lo que cree saber de vos Ujú. y herir y Y lastimar juzgar y decir, vos y hiciste destruir esto. imagen sin ninguna consecuencia, solo porque te dio la gana y solo porque hoy te amaneciste mal y tu vida está podrida. No. Entonces, tiene que haber, ¿por qué lo hacen deliberadamente? Porque se lo ha permitido. Y porque, ¿sabes qué? En honor a la verdad, porque como seres humanos somos así. Sí. Somos muy fáciles para ver el error. Nos cuesta mucho reconocer las cosas buenas de la gente. Nos cuesta muchísimo. Cuando alguien está teniendo éxito, en algo seguro anda con el Son fulano cosas o chuecas lo que está sí, haciendo. O exactamente. es vendido, o es comprado, o es esto, lo otro. Nunca Nosotros puede ser por mérito propio. como sociedad Ujú. preferimos que le vaya mal a la gente. Cuando yo hablaba de esto con Dios y le decía, ¿quién soy? Pues no, porque estos dicen una cosa, estos Mm. otra y me está yendo peor, así que más vale que que me ayude, digamos, un salvavidas para poder sostenerme en lo que vos decís. Pensaba mucho en esto, de
la forma deliberada que tenemos de poder juzgar a la gente, de poder hacer daño, de, de resaltar siempre lo malo y que nos cueste resaltar lo bueno de las personas, que nos cueste mirar las cosas buenas y aplaudirlas, de vivir en esa hipocresía, porque eh, cuando vos estás haciendo las cosas mal, claro, ahí viene el hate, el daño, lo que sea, las críticas y todo, pero cuando las querés revertir y cuando tratás de cambiar, te odian más, porque sos un hipócrita, ¿qué te haces el santo? ¿Qué te haces? O sea, mejor me quedo hundido. Wow. Al criterio de la sociedad, no digo por una persona en particular, es esta estructura de la sociedad. Al criterio de la sociedad, mejor te quedas así mal, porque la gente prefiere verte mal a que te levantes. Totalmente. Me imagino que va a haber personas que con mucha madurez celebran de verdad los éxitos de la demás. Y yo le he pedido a Dios trabajar en mi carácter para que yo pueda ser una de esas personas que celebre, que le vaya bien a todos, porque eso hace que crezca nuestra sociedad, que crezca nuestra cultura, que tengamos una mejor percepción del boliviano, que tengamos una mejor percepción de nuestra gente. No que al mínimo intento de que se levantan empezamos a hundirlo nosotros mismos. En lugar de resaltar de que entonces se sigue ese círculo de que no somos nada, de que somos miserables, de que somos un país chiquitito, de que es corrupto, de que es esto, ¿Por qué? Porque nosotros mismos alimentamos eso. Hay que cambiar Es eso. que el cambio empieza por uno. Si queremos que la sociedad realmente cambie, no tenemos que andar juzgando diciendo vos y vos y vos. Calma, pausa y fíjate qué es lo que está mal en vos para cambiarlo, para vos mejorar y mejorar a tu entorno alrededor. ¿A qué trabajo, no? Totalmente, Pero por eso que te la digo, gente no lo quiere ver. tiene que haber reglas, Ujú. tiene que haber un alto, ir cortando todo eso. Hablando de leyes que no se cumplen, quiero entrar a un temita que es un tanto delicado y lo quiero hacer con la mayor, con el mayor respeto posible. Vos mencionaste, no existe la justicia. ¿Quisieras comentarme sobre el caso que estás viviendo hoy? ¿Sabes qué? Me ha encantado nunca en la vida hacerlo público, Ujú. pero hay algo que tiene que hacernos pensar a todos en esta sociedad, en Bolivia. No hay problema qué es lo que pasa con el Ejecutivo, el Legislativo, incluso senadores y demás. Hay que parar en las orejas y estar atento a qué es lo que pasa con el Poder Judicial. Ujú. Estamos en una temporada muy complicada en Bolivia, en la crisis que es evidente, en la situación complicada que está viviendo la gente, pero además todo lo que se va apretando rumbo a unas elecciones. Y tenemos que estar atentos a qué es lo que pasa con nuestro Poder Judicial. Yo me vi en la necesidad de poder exponerlo, algo que durante mucho tiempo no quise hacer. Y no lo quise hacer porque uno como mujer se aguanta todo, hasta que el peligro empieza a acechar a tus hijos. Ahí ya no importa absolutamente nada. ¿Qué importa? ¿Qué importa de verdad? Pero aquí vuelvo un poco a lo que estaba hablando Ujú. antes. La mujer pareciera que tiene todas las de perder siempre, o la víctima en realidad. Claro, la Porque, o, justicia apoya, perdón la interrupción, pero por lo que he visto en casos de denuncias y demás en cuestiones de abuso, de violencia en específico, la justicia apoya al acusado, ¿no? No está apoyando a la víctima. pero al margen de eso, atentos al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Hay muchas mujeres, y si Dios me ha permitido vivir esto, yo creo que va a tener un propósito justamente por eso, porque si no, no me hubiera dado cuenta de qué es lo que realmente pasa. Muchas mujeres que deciden quedarse calladas ante abusos, violaciones, ante un montón de cosas que están viviendo, persecuciones y demás, por este temor a esa exposición, por la respuesta de la sociedad. Sí, Entonces, tenés dos opciones. O te quedas callado y aguantas ser víctima toda tu vida hasta que te maten, por más duro que suene, ¿no? o hablas y te aguantas ser víctima de todo lo que la gente empieza a comentar, que porque lo hace recién ahora, que seguramente quiere plata, que eso, si esto, si fulano, y empiezan a sacarte todo tu historial de vida Y y empiezan a justifican lastimar. al abusivo, Sí. al Y hay abusador. otro concepto dentro de la familia que no está pensando que en sus pobres hijos. ¿Y quién piensa en la pobre que estaba llevando? ¿Quién piensa en la pobre que estaba siendo abusada? ¿Quién piensa en la mujer? No, tenemos distorsionado todos los principios. Entonces, hay muchas mujeres que prefieren quedarse calladas, porque de cualquier manera llevas. Pero aquí está el desafío. ¿Permito que esto sea toda la vida y que pase a mis hijos? ¿O pago el precio que tengo que pagar para cortarlo y que ellos no vivan esto? Y eso es lo que he decidido hacer.
de que mis hijas tengan otra vida, de que en ellas se corte, que lo que yo tuve que aguantar, que lo que yo tuve que vivir, no pase ahora. Pero te digo, sí da mucha tristeza ver los procesos de justicia, cómo está nuestro poder judicial. Es frustrante, eh, pero al máximo el ver lo que está pasando. Y ojo, atención a todo lo que viene de aquí en adelante. Nada es raro los cambios y cosas que quieran hacer por todo lo que está pasando, por todo lo que se está moviendo en nuestro entorno y por todo lo que he podido vivir en medio de este proceso. Continúo con toda la frustración, con todo lo que sigo viendo, con todas las injusticias, con la falta de respuesta de quienes se supone que deberían pelear por lo que es Ujú. justo. Continúo y en medio sigo viendo todos estos movimientos raros. De verdad, nada raro que se vean cambios y cosas que están pasando en el Poder Judicial. ¿A beneficio de qué? ¿Por qué justamente en este tiempo? Pero que necesita de una atención especial, que nosotros los bolivianos podamos hacer algo para que no se abuse del poder, de la autoridad que nosotros mismos entregamos a esas autoridades. ¿Qué debería de cambiar? ¿Qué deberíamos pensar nosotros los bolivianos desde tu punto de vista para poder cambiar la realidad actual de este sistema judicial? Lo digo porque vos lo estás viviendo. Claro. Ay, Dios mío, es romper toda una estructura, ¿no? Pero yo creo que parte por principios, que parte por valores, parte de darle lugar a la gente que trabaja por la competencia, por el conocimiento, porque empieza a ser la voz de la gente desfavorecida y no por la conveniencia y no por cómo se mueve el sistema. Es todo un sistema que se corrompe, que, que funciona por el poder, por la plata, por puestos entregados por dinero, porque el uno sostiene al otro, entonces yo le brindo pleitesía y yo respondo a quien me está sosteniendo, ya sean colores de partidos o colores de billetes. Entonces, eso no debería existir. Eso no debería existir. Eh, Eso es lo que se tiene que romper. Es una estructura que se tiene que romper y que va así, que es una escalera. ¿Cómo lo han llevado este proceso? ¿Cómo lo están viviendo tus hijos? Uy, ha sido muy fuerte. Ha sido un año y medio muy difícil. Aún estamos esperando. Como te decía, una de las conversaciones que tenemos con las niñas es de que nos encantaría ya estar trabajando para poder cumplir esos sueños que ellos tienen también, pero todavía estamos estancados aquí. Seguimos con los planes de poder viajar, de que se le abran las puertas a ellos en otros lugares conforme a lo que quieren hacer, conforme a sus propósitos y lo que ellas han pedido y han soñado, pero ha sido un duro aprendizaje. Pero eso ha fortalecido mucho nuestra relación, Mm. nos ha ido forjando el carácter de entender de que todo actúa para bien y si no lo entendemos ahora, el día de mañana sí lo vamos a ver. Pero que nos ha ayudado mucho creer mucho en los propósitos de Dios. Nosotros le creímos a Dios de que se iban a abrir estas puertas, de que había un propósito para nosotros en eso y en eso estamos asentados. No importa lo que pase, no importa cuántos no nos hayan dicho hasta ahora, no importa de que todavía no veamos esa luz al final del túnel, seguimos creyendo en eso y seguimos trabajando en eso, no nos desviamos de eso. Pero si no lo hubiéramos vivido, yo no me hubiera dado cuenta de muchas cosas que están pasando Claro, y eso no hubiera forjado el carácter de mis hijas. Hasta ahora ha sido la experiencia de su mamá. Ahora les ha tocado vivir a ella su experiencia, claro. tomar decisiones conforme a lo que ya había sembrado en ellas. Vos, ya terminando de cerrar la entrevista, vos que sos una persona de medio, que has vivido muchas cosas, que te han atacado también por muchas cosas, ¿cómo ves que es la permanencia? ¿Qué se tiene que hacer uno para permanecer en los medios? Para mí tiene que ver con esos principios y valores. Mira, el talento te Mm. lleva a ciertos lugares. Lo que te sostiene es el carácter. Y lo que te da estabilidad en el carácter son esos principios y valores. Al final, para ir construyendo, como te decía al principio, o sea, no necesitas tener todo el escenario bien armado para poder empezar. Vos lo vas construyendo. Mm.
esto lo he dicho en otras oportunidades, pero nunca ves un edificio que se construya desde arriba. No Claro. empezaron en este piso. Mientras más alto vos querés que sea, más profundo van cavando. Más profundo los cimientos, más profundo para poder levantar y que se sostenga en el tiempo y que no sea un desastre después. Es lo mismo con eso que vos soñás, que vos visualizás, que te vas preparando internamente, que en el lugar donde te han colocado das la milla extra, actúas con excelencia, entregas lo mejor que podés dar y más todavía de lo que pensabas que podés dar. Empezás a construir eso, pero cuando ya llegas a ese lugar de éxito, ahí vas a ver que vos tenés que tener claro y tenés que marcar cuáles son tus lineamientos. ¿Qué me permito hacer? ¿De qué participo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Con qué me involucro? ¿Con qué clase de gente? ¿Y con qué tipo de empresa? Es hacer filtro y eso es Claro. sacrificio. Porque es decir no, no, no muchas veces hasta que llegue el sí que te pueda ayudar a levantarte y que vaya acorde a tus principios, que vaya acorde a esos valores. Entonces, ¿cómo te podés alinear cuando hay tantas propuestas en esta sociedad? Esto va con mis principios, esto va con mi... No, no me ayuda. Me ayuda a construir, tengo mi horizonte claro, tengo mi meta fija. ¿Me ayuda a construir o realmente me va a distorsionar? Porque cuando participas de todo, al final te convertís en una nada y eso no sostiene Claro, nada. totalmente. Entonces, al final incluso las mismas empresas serias que tienen un plan bien armado, marketing y demás, necesitan credibilidad. Y la credibilidad se construye con muchos no que vas diciendo en el camino para mantenerte en una sola línea. Y eso yo creo que es el filtro que nosotros debemos pasar más ahora en este tiempo donde para poder estar expuesta en las redes sociales, la gente quiere hacer lo que sea para poder Sí. tener ese momento de fama. Hay muchos que vos ves que saltan y después desaparecen. ¿Por qué? Porque no hay esa estabilidad, porque se corrompe, porque se vende y al final eso queda en nada, eso no tiene sustento de nada. Entonces, para mí tiene que ver de que nosotros volvamos esa mirada a lo que Dios quiere hacer con nosotros, principios y valores, principios y valores. Eso te da permanencia, eso te ayuda a estar estable, eso te ayuda a poder mantenerte firme y que no se pierda tu esencia. Por lo tanto, Ujú. eso se mantiene. Para cerrar ya, ¿qué tenés para decirle tanto a tu papá como a tus hijos? A mis hijos. A mi papá, tuve la bendición de pasar el último año con él y de restaurar toda nuestra Ujú. relación. Que el Señor nos regale de poder tenernos. Yo tener a mi papá que durante mucho tiempo no tuve y él tener a una hija que durante mucho tiempo tampoco tuvo. Y solo darle las gracias, porque ahora con el paso del tiempo digo, si no haya sido así, si no haya tenido esa dureza, esa forma de ser, ese carácter, lo bueno y lo malo, no se haya forjado este carácter en mí. No hubiera afrontado la vida como la afronté. Dios me regaló y me permitió de que sea así que le doy gracias. Pude hacerlo cuando estaba con vida y ahora lo vuelvo a hacer. Gracias porque eso fue lo que fue armando la firmeza en mi Ujú. carácter. Todo lo malo produjo cosas buenas después. Tenía una razón de ser, Claro. aunque creo que ni siquiera se dio cuenta él, pero lo hizo. Dios me lo regaló a través de él, con la forma que él era. Me, me ayudó a ser lo que soy ahora. Y a mis hijos, que los amo más de lo que en mi vida soñé amar y que no importa lo que cueste, no importa los sacrificios, yo voy a seguir peleando y voy a seguir creyendo en los propósitos que Dios tiene para ellos. Y no me voy a apartar de eso. Aún así sea en contra de conceptos de ellos mismos, ellos saben, no me voy a apartar de eso, porque creo mucho en lo que Dios quiere hacer con ellos y a través de ellos. Creo muchísimo en el potencial que hay en ellos y voy a seguir peleando por eso, no importa lo que cueste, no importa el costo, voy a insistir. Muchas gracias por María Desiree Durán Morales. Qué frustrante que solo tengas un nombre. Muchas gracias por permitirnos conocer un poquito más de tu corazón y que todas las personas que nos vayan a ver sepan de esta maravillosa persona que fuiste y que ahora te has convertido. Gracias, bebé. Gracias, amigo. Qué gusto estar aquí. Igual. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta historia.
Y si te gustó, no te olvides de compartirla y comentar aquí abajo.